Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Hasta que la vida nos separe. Usualmente estamos acostumbrados a escuchar hasta que la muerte nos separe. Pero aquí vamos a ver un principio histórico, espiritual y una realidad en nuestro presente. Vamos a distinguir la vida y ver la muerte. Y ver quién es el causante espiritualmente de la muerte. Para que entonces en nuestro contexto, en nuestro presente, en nuestro hoy y ahora, tanto nos sirva como la evidencia dentro de nosotros. Para hoy, en nuestras próximas acciones, responsabilizarnos en la conciencia de la vida, en el entendimiento y la revelación de la vida. Y así entonces, como el título dice, hasta que la vida nos separe. Y entonces, ¿de qué nos va a separar? Nos separará del príncipe de este mundo. Y vamos a ver entonces en nuestro presente el príncipe de este mundo, cómo sigue reinando y operando y en quiénes. Así que comencemos y comienzo con esta pregunta. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Te comparto una lista de textos y los voy a dejar en las notas o en los comentarios y voy a comentar sobre algunos. Y el primero que menciono es Juan capítulo 12, verso 31 y dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16:11 dice: el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y el último que leo antes de comentar es Apocalipsis 20, 13 y 14, donde dice el verso 13: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí vemos un lenguaje o vemos palabras que ya al nosotros escucharla, basado a nuestro contexto, a nuestra condición, a nuestras creencias e interpretaciones, ¿ves? Cuando ya escuchamos príncipe de este mundo o el Dios de este mundo, ya se nos viene a la mente, ese es esto. Cuando escuchamos, ya sea como vemos aquí, el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo, o como en Apocalipsis cuando dice el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y después cuando dice la muerte o el Hades, ¿ves? Ya tenemos unas ideas, pero miremos espiritualmente qué estos símbolos representan, porque estamos leyendo, especialmente en Apocalipsis, un lenguaje, unos escritos bien metafóricos, bien simbólicos o bien figurativos. Te doy ejemplo, que históricamente y espiritualmente hablando, el mar representó. O cada vez que vemos el mar, pues nosotros miramos el mar, la playa, el océano, tal vez ríos, tal vez ese tipo de... Pero vemos en el Nuevo Testamento una historia donde Jesús caminó sobre el agua, caminó sobre la tempestad o caminó sobre el mar. Inclusive le dijo a Pedro: ven, acércate, ven hacia mí, camina hacia mí. Y vemos la historia. Pero volviendo al mar, esto fue una historia literal donde físicamente y literalmente Jesús caminó sobre el agua, o simbólicamente el agua representa caos, dificultades, problemas,
representa angustia, temores, frustraciones, pérdidas. Representa enfermedades. Y aquí vemos en una historia figurativa lo significativo que entonces es caminar sobre el mar. Y por eso vemos como Apocalipsis dice, el mar entregó a los muertos que estaban en él. Muertos son las personas que están condicionados por lo que el mar representa, por el mundo y su mentalidad. Entonces necesitamos mirar este lenguaje y estos términos figurativos, simbólicos o metafóricos para que nos ayuden a entender estos principios espirituales y a darle una clara respuesta a la pregunta: ¿quién es? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Entonces voy a utilizar un verso o dos versos en Efesios capítulo 2, versos 2 y 3, y voy a mirarlos a través de dos diferentes traducciones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Y espero entonces que podamos definir exactamente quién es el príncipe de este mundo. ¿Qué se está personificando ahí? Que es una realidad natural, históricamente, en cada ser humano que siempre, eternamente ha existido, existe hoy y existirá. Y este príncipe es una realidad que ahora mismo es en ti. Entonces conozcamos que la Biblia alude o se refiere como príncipe de este mundo. Así que voy a leer aquí en definición tengo: el príncipe de este mundo es el espíritu que motiva hacia el pecado. Eso es como decirle el proceso. El espíritu siendo el sentir, siendo el pensamiento, siendo el deseo. ¿Ves? Aquello que motiva es el espíritu. Por eso espíritu aire es la fuerza. ¿Ves? La fuerza que sale dentro del ser humano por como naturalmente somos, que entonces pensamos, deseamos, emociones se envuelven, deseos, ambiciones, impulsos, y ahí sale nuestro espíritu y se demuestra. Y el resultado viene a ser el pecado. El pecado es fallar a la marca. El pecado es, como decir, la muerte. La muerte significa separación. Separados entonces, ¿de qué? De la vida. Entonces te comparto nuevamente. El espíritu, la motivación, el sentir dentro del ser que lleva al pecado es el príncipe de este mundo. Recuerda, estamos usando términos espirituales que espiritualmente necesitamos discernir, entender y dejar a un lado o crecer en el entendimiento que vemos aquí, que es diferente tal vez a los conceptos o interpretaciones que nosotros se nos dio, se nos formalizó y condicionó como que el príncipe de este mundo era y es. Cuando aquí vamos a ver una realidad espiritual presente que es en ti y en mí como príncipe del mundo que vivimos y en nuestro contexto presente. Entonces,
¿Cómo se define el pecado y la causa que motiva la acción pecaminosa en el pecador? Y la respuesta de esto es: se define como un espíritu. Es un espíritu. Y vamos a continuar. Entonces, viendo los próximos versos, podemos ver, y en lo que escribí utilizo para diferenciar en algunos de los pasajes letras mayúsculas, pero a la misma vez entonces comparto ciertas definiciones y te las comparto aquí. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3 nos dice en la Reina Valera: en los cuales anduviste en otro tiempo, y aquí continúo, pero con letras mayúsculas, para entonces demostrar el significado como definición, tanto histórica y espiritual, de lo que este espíritu es, el sentir motivación dentro de los seres humanos. Vuelvo. En los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Cuando la Biblia habla carne, hago un pequeño paréntesis, no se está refiriendo a se está refiriendo, ¿ves?, a ese ser interior, a esos deseos, compulsiones o impulsos, a lo que se llama nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza y ser egocéntrico, como en Gálatas capítulo 5, entiendo que del verso 16 al 25 da una lista de la diferencia entre lo que es vivir por la carne y lo que es vivir por el espíritu. La carne refiriéndose a ese ser egoísta, a esa naturaleza humana. Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando escuchamos la palabra ira, también juicio. ¿A qué se refiere? Tendemos a como que, wow, el futuro, el juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Pero notemos, porque son términos espirituales siempre presentes. Son la ira de Dios o juicio de Dios o juicio eterno. Está refiriéndose a una ley natural que siempre es en todo momento, presente en todo tiempo. Y es lo que nosotros llamaríamos acción genera una reacción, causa y efecto. Que no hay acción, no hay nadie que se libre de esa realidad diariamente, siempre. Entonces vamos a leer el mismo verso, pero en la Nueva Traducción Viviente, y dice: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Ves? Al diablo aquí, y en la otra versión, obedeciendo al príncipe de las potestades del aire. Vuelvo a la Nueva Traducción Viviente. El diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo, ¿ves?, de la ira, del enojo, del juicio, de la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es el enojo? ¿Cuál es la ira? ¿Cuál es el eterno juicio? Causa y efecto. Cuando se vive por el príncipe de este mundo, cuando se vive por el diablo, cuando se vive por el espíritu,
por la naturaleza egocéntrica, egoísta, cuando se vive por los deseos diarios que son influenciados por nuestro contexto inmundo, cuando se vive en las tinieblas y la oscuridad, en la ignorancia de la vida, ¿ves? Ahí está la muerte. Y por eso, hasta que la vida nos separe. Porque podemos ver históricamente la condición a través de la historia, de cómo en el contexto histórico Jesús el Cristo vino a ser la luz, vino a ser el ser humano que iluminó, que resplandeció, que fue la evidencia en su contexto a otros seres humanos a que resucitaran, a que nacieran al espíritu de la vida, por cuanto él contenía tal espíritu, por cuanto él había sido vivificado en su mente y su conciencia, y ahora contenía el espíritu de la vida, la motivación hacia toda acción justa, recta, perfecta. Por eso, en sus palabras que contenían vida eterna, vino a compartir la realidad del reino del Padre, reino de Dios, dentro del templo de Dios, dentro de la conciencia, mente y corazón de los hombres, para que vivieran en el mismo espíritu, en la misma sintonía, hacia obras de justicia, de amor, de hermandad, de paz, de verdad, a ser perfectos en el mismo espíritu y contexto. Y a eso es la vida. A eso es lo que la vida los separa, los santifica de entonces la muerte, del ser egoísta y egocéntrico. Y así vemos entonces como versos que continuamos cuando Pablo en Efesios, él está como partícipe de esa experiencia, de esa metamorfosis, de ese cambio interno, de su ser egoísta, ¿ves? De su carne, de vivir por las pasiones y deseos, de buscar las inmediatas gratificaciones de su carne, de su ser, ahora para nacer al espíritu de la vida eterna. Y eso era lo que estaba compartiendo en contexto. Por ende, la vida nos separa. Y ahora le comparto ciertos textos en relación a esta vida del Espíritu. Juan capítulo 1, verso 4, que nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Aquí quiero hacer un énfasis para que nosotros entendamos este gran principio espiritual que siempre es presente. Así como el príncipe del mundo a través de la historia se está personificando a el diablo, que es naturalmente esa condición del ser centralizado, ves, condicionado, enfocado a su yoísmo, a su egoísta manera de vivir, centralizado en sus beneficios, y por eso a través de la historia es el ser que busca lo suyo, tanto gratificar en toda área, en su presente inmediato, como entonces vivir en una forma injusta, porque basado a su beneficio, entonces es capaz de menospreciar la vida, el ser, la presencia de otros, tanto de la naturaleza, de los animales y más aún de la hermandad de todos, por su egoísta conciencia. Y ahí vemos ese estado de los muertos y de los que, como la Biblia en Juan 1:4 nos menciona, de cuando él vino a los suyos, ves, en él estaba la vida y la vida era la luz. Pues vemos que los que viven en su egoísta centralización están en tinieblas, en la oscuridad.
Y entonces viven por lo que el espíritu, ¿ves? El príncipe o el diablo representa. Ahora, en él estaba la vida. En él refiriéndose a el espíritu mismo de la vida, a el espíritu que santifica, a el espíritu en toda acción justa, en toda acción recta, en toda acción pura. El espíritu es aquella causa, ¿ves? Aquel pensamiento, aquella idea noble, pura, aquel estado en la persona presente que procura hacer el perfecto bien. Es la mentalidad que procura la verdad en todo momento, de todo. Y en ese espíritu verdadero crecer. Ese es aquel, como nos dice el verso 4 de Juan capítulo 1. En él estaba la vida. ¿En quién? En lo que a través del Nuevo Testamento se personifica como Cristo. Cristo es el espíritu de la vida eterna. Y aquí vemos esta diferencia, el diablo y lo que el diablo representa como el espíritu dentro de los hombres hacia el mal o hacia obedecer a Dios. Cristo representa el espíritu, la conciencia dentro de los hombres que motiva a través de los pensamientos el nuevo corazón hacia las actividades, acciones justas, puras, verdaderas, hacia la vida eterna. Y vemos en la historia cómo en lenguaje figurativo el Evangelio de Juan, la parábola de Cristo, el Evangelio o el libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo. Cristo a través de la historia representa y es el espíritu de la vida. Representa la causa y motivación dentro del ser humano, el ánimo, el aliento, la inspiración hacia toda justa y perfecta acción. Por eso es la luz del mundo. Por eso Cristo, este espíritu dentro del ser humano de la vida, es siempre el camino, la verdad y la vida. Y nuevamente a través de los evangelios, especialmente Juan, porque Juan capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tendemos a interpretar ese yo soy como Jesús en la historia diciendo: yo soy. Cuando Jesús fue el ser humano en la historia como tú y como yo, que dentro de él así había sido vivificado en su espíritu, en su carne, por yo soy. Yo soy representa al espíritu de la vida dentro del ser humano, a toda acción pura y verdadera. Yo soy es Cristo. Miremos a través de esta parábola, poema, lenguaje figurativo que nos está revelando la esencia del Espíritu eterno. Cristo, que siempre Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso esta vida dentro de uno separa al ser humano de la muerte, de la oscuridad y de las tinieblas. Y necesitamos tener esa gran distinción para comprender lo espiritual, espiritualmente. Y por eso tengo aquí una lista de versos como en Juan capítulo 11, verso 25. Vemos que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la vida. Y por eso quien está muerto en un abrir y cerrar de ojos, al ser vivificado por el Espíritu de la vida, revive.
cambia. Y eso es lo que está simbólicamente diciéndonos. Y termino con este verso que encontramos en 1 Corintios 15, versos del 55 al 57, donde nos dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque como nos dice el verso, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ves? ¿Qué causa el pecado? Es ese espíritu egocéntrico dentro del ser que tiende a maquinar, a justificar, a racionalizar, a llevar a cabo el beneficio egoísta de recompensarse inmediatamente por mis deseos. Y a eso es lo que lleva al pecado. Y el pecado, la muerte, la separación de la vida. Y por eso aquí se dice: oh muerte, un resucitado, uno en la vida. Dice ahora: oh muerte, uno que se domina a sí mismo en Cristo, en tal conciencia, en tal espíritu de la vida. Uno que es consciente en su presente de que mi próxima acción y mi próxima acción y mi próxima acción la voy a hacer en esta mentalidad, en este bien, en esta justicia, en esta hermandad. Soy la persona que en mi presente ahora veo a Dios en todos y en todo. Y por eso en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Y esa es quien dice: oh muerte, oh vieja actitud, oh vieja conducta, oh vieja egoísta manera de vivir que yo tenía. ¿Dónde está ahora tu aguijón? ¿Dónde está ahora tu influencia? Porque he crecido, he madurado, soy uno en Cristo, con el Padre, con la ley de vida eterna. Y así como Juan 5:17, Jesús el Cristo dijo: mi Padre siempre trabaja. La ley del bien y de la justicia siempre es. Por eso siempre trabajamos en tal esencia. Por eso decimos: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y termina el verso 57 diciendo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nuevamente esta realidad. Y por eso en este video, como les decía, hasta que la vida nos separe. Porque estamos hablando de una realidad espiritual. Y vemos la vida en el espíritu de la justicia. En nuestro presente vemos hoy entonces las personas que siguen viviendo por el espíritu de su manera egoísta de ser. Crezcamos en el espíritu de la vida. Namaste, shalom y bendiciones.